Chicos, bienvenidos a Aromas de un Gaditano, soy David y hoy estoy súper contento porque en mis manos tengo una de las fragancias que siempre he deseado tener. Estamos hablando de la fragancia de Boadicea de Victorio, estamos hablando de Blue Sapphire. Chicos, una fragancia espectacular que si queréis conocer mi experiencia durante estos días probando Blue Sapphire, quedaros tras la intro y os cuento cómo es Blue Sapphire. Chicos, bueno, como he comentado antes en la intro, os voy a comentar mi experiencia con Blue Sapphire durante estos días que la he estado usando. Chicos, estamos hablando de una fragancia de Christian Provenzano, perdón. Es una fragancia firma de la familia Obama. Con eso os podéis imaginar el tipo de fragancia que puede llegar a ser. Es una fragancia que para nada es ni sexy ni sensual. Es una fragancia que transmite clase, elegancia y poder. Vamos a partir de eso. Tiene un performance impresionante. Estamos hablando de una fragancia con una duración de 10 horas o más en piel. Una fragancia que en ropa dura lo más grande. Una fragancia con una estela y una proyección increíble. Estamos hablando que durante las 2 primeras horas la fragancia de Blue Sapphire, estamos hablando que tiene una proyección y una estela de más de 2 metros. Una fragancia que a medida que va secando esa proyección, esa estela, se recorta un poco, pero es una fragancia que tú y el que esté a tu alrededor la va a percibir clarísimamente. Una fragancia que, como ya he dicho, como transmite clase, elegancia y poder, es una fragancia que yo usaría para ocasiones especiales, es decir, reuniones importantes, cenas, cenas de gala, bodas, bautizos y comuniones, ¿vale? Una fragancia que podrías llegar a usar en cualquier estación del año, una fragancia versátil en ese sentido, porque con poquitas atomizaciones, ese carácter herbal aromático que tiene la fragancia, te va a permitir usarla en ocasiones y situaciones de primavera-verano. Mi primera impresión es que es un perfume con una salida cítrica espectacular, donde la manzanilla predomina en su salida, la nota de manzanilla o el acorde de manzanilla. Ya veis la atomización que tiene el perfume. Observar. Buah, una nebulosa increíble. A medida que va secando, va tomando protagonismo tanto el oud como la rosa y el azafrán. Una fragancia espectacular que sin duda, como ya he dicho, es fragancia firma de los Obama, una fragancia que ya he comentado que donde Christian Provenzano se la sacó totalmente y, y la lió parda. Y chicos, una fragancia que tanto para ocasiones de primavera, verano, como de otoño-invierno, podéis llegar a usarla. Fragancia que con poquita atomización en primavera y verano la vais a poder llevar. Cuidado con el tema de las atomizaciones, porque es una fragancia opulenta que si no sabéis meter el tema de las atomizaciones, puede resultar muy, muy invasiva y ese carácter de clase, elegancia y poder convertirse en un infierno, ¿vale? Así que cuidadito con ese tema. En cuanto a si merece la pena o no merece la pena, chicos, estamos hablando de una fragancia que yo considero que se puede encontrar entre las 3 o 4 fragancias mejores con el combo oud, rosa, azafrán. Y no es árabe, no es una fragancia árabe. Es una fragancia con una calidad, un equilibrio en sus notas espectacular, donde el azafrán para nada es un azafrán em, intenso, tan marcado como en otras fragancias árabes. Es un azafrán muy controlado, muy equilibrado, exquisito, espectacular. Un oud que, como ya he dicho, para nada es animálico. Una fragancia
que, como estoy diciendo, es súper bien hecha, equilibrada. Es una maravilla de fragancia, chicos. Yo, sin duda, pienso que está entre, para mí, de las que yo conozco hasta ahora, entre las 3 o 4 primeras fragancias, mejores fragancias del combo Oud Rosa Azafrán, sin duda. Tiene un patchouli espectacular que, de hecho, os digo, es una fragancia que consideran unisex, pero por ese carácter, entre comillas, que tiene con ese patchouli, ese oud, esas maderas, ese carácter herbal, aromático, ligeramente ahumado, es una fragancia que yo creo que tiende un poquito más hacia lo masculino. Chicos, imaginaros el carácter de Michelle Obama si usa esta fragancia. No os digo nada. Así que, chicos, fragancia espectacular, fragancia, como ya he dicho, que para una persona coleccionista la debe tener, o por lo menos la debe oler. Una fragancia que para aquellas personas en que, porque entiendo que esto es una fragancia bastante cara, que es difícil de adquirir, puesto que estamos hablando de una fragancia quizás de las que yo tengo, si no la más cara, una de las más caras, en cuanto a euro el mililitro. Y, y os voy a dar un pequeño adelanto. Se avecina una fragancia, imitación dupes, que puede ser similar, tener cierta vibra parecida a esta, o parecerse bastante a esta, con ligeros toques diferentes y matices diferentes. Pero es una fragancia que es muchísimo más barata que esta y que para aquellas personas que no puedan adquirirla, esta fragancia, pueden tener una sensación olfativa parecida a la que se puede llegar a percibir con esta fragancia de Boadicea de Victorious. Chicos, os lo digo, aquellas personas que puedan adquirirla, no lo dudéis. Estamos hablando de un perfumazo como la copa un pino. Chicos, Blue Sapphire, Boadicea de Victorious. Os voy a dejar colgado por ahí, creo que tengo la de Energizer. Si queréis conocer a qué huele Energizer, os la dejo por ahí colgada. Nos vemos los culos.